Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con el pastor Sergio González, que viene de Cuautla y que nos acompaña en esta serie acerca de vivir en la fe, vivir en la gracia, entender cómo funcionar, cómo podemos fluir en esta gracia que es nuestra era, es nuestro tiempo, es nuestro gran regalo para todos nosotros que hemos creído, ¿verdad? Donde Sí. finalmente las cosas suceden a veces sin que nosotros estemos involucrados, porque esa es la Sí, gracia. sí. Hay cosas así que dices, Señor. Eso vino del cielo. Sí, Sí, casi, ¿verdad? Como dice, sí, ay, se me cayó del cielo. Pues sí. sí, finalmente la gracia es un poco de esto. Es un poco de ese regalo. Sí, Claro, sí, así es. que Jesús obtuvo realmente en la cruz. Ujú. Y él empezó con algo extraordinario, ¿no? Sí, Y obviamente el gran regalo es la salvación, sí, por supuesto. pero la salvación es un paquete Es un paquete completo, que sí. viene con, bueno, es una gran caja de regalos que tiene regalos y regalos El adentro. regalo, sí. Y que a veces no conocemos del todo, todos, ¿verdad? O sea, No, yo creo que vamos a llegar sorprendido al cielo diciendo, ay, me es, perdí de me esto, perdí en de esto, esto. sí, sí, sí. Pues sí, claro. Sí. Y por ejemplo, ahorita vemos cómo es saber si vivo en la fe, ¿no? O Sí. sea, cómo saber si vivo en la fe. Es muy fácil aliarnos a una religión. Ujú. Pero es un trabajo del corazón unirnos a una fe. Unirnos a una fe lleva un proceso Claro. en el cual nosotros vamos cambiando ciertas convicciones profundas. Ujú. Para empezar, fíjate que me llama la atención que en español la palabra creer implica posibilidad, ¿no? Ah, ok. O sea, dices, es que yo creo que va a llover, Hay como una una posibilidad. Y así Sí, traducimos también fe. Fe es creer, ¿no? sí. Sin embargo, no tenemos como una palabra muy específica para tenerlo como una certeza, aunque la palabra dice es la certeza de lo que se espera y Exacto. convicción. Entonces usa certeza y convicción. Pero nosotros cuando decimos fe es creer, estamos hablando de posibilidad, ¿no? Mm. De Dios quiera que. Sin embargo, lo que es la fe es algo que ya fue hecho, Ujú. que ya fue dado y que yo ya he recibido, ¿no? Exacto. Que ya fue hecho, que ya fue dado y que yo ya he recibido. Y entonces la fe ya no es un asunto de que, oye, ¿y tú crees que vas a ser sano? Pues yo creo que sí voy a ser sano, ¿no? Cuando realmente el asunto es ver que cuando están escribiendo, Isaías dice, por sus llagas Fuimos. fuimos nosotros sanados o curados. Pero dice, Isaías incluso describe en pasado. Sí, eso es lo Y eso es increíble. algo increíble porque dices, oye, Isaías todavía ni siquiera venía Jesús y tú estás escribiendo que fuimos curados por él, ¿no? Sí, Pero bueno, él es el cordero, ¿verdad? Que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, claro, ¿no? claro. Entonces hay cosas que nosotros no logramos entender, pero Ujú. nos da una visión muy clara de qué es la fe. Sí, La fe no es algo que vaya a pasar, no. es algo que ya sucedió, que no hemos visto, pero que ya lo tenemos. Es que no es porque no lo has visto que no existe. Así es, No, nada sí, más tú no has alcanzado a verlo todavía. Que es así muy es. diferente. Es muy diferente, sí. Porque las cosas suceden en el instante. En el instante, sí. En el instante que Pero crees. nuestra capacidad de Sí, verlo no requiere a veces tiempo. sí. Entonces se conecta esa manera de creerlo en nuestro corazón Ujú. y eso finalmente llega a ser algo que atrae a las personas, que atrae las cosas que Ujú. tú estás esperando, ¿no? La fe es como un magnetismo que llama las Exactamente. cosas que vienen hacia ti. Está probado que también la gente que tiene miedo que le suceda algo, regularmente termina sucediendo. Por Porque, supuesto. porque el miedo es como una fe satánica, por Sí, decirlo así, ¿no? sí, 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 sí. Es una perversión. Sí, entonces es creer que eso malo, que el universo planeó algo malo para mí y que yo sin duda voy a caer en él, ¿no? Llámate enfermedad, llámate quebranto económico, Sí, un llámate problema familiar, accidente. todo esto son como esas pequeñas semillas, ¿verdad? Que están sembradas en los corazones que tarde o temprano llegan a dar fruto porque son frutos del temor, Sí, ¿no? Dice que la persona que tiene miedo o que teme, dice que no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? claro. Y dice porque el temor lleva en sí castigo, es decir, cuando yo estoy teniendo miedo, estoy esperando la expectativa de que me va a llegar un castigo, Ujú. sí o sí, ¿no? Y dices, híjole, qué terrible es esto, ¿por qué? Porque de esa misma manera se conectó una idea de miedo
Ajá, se convirtió en una emoción de miedo. exacto. Y eso lo tenemos muy claro. Una persona que tiene miedo no es un pensamiento, es una sensación, es un sentir, ¿no? Ujú, Que se manifiesta en el cuerpo, hasta está temblando, están claro, sudorosos, están preocupados, o sea, no están en paz. Ahora bien, ¿cómo se manifestaría la fe? Es un pensamiento que también se convierte en una emoción. claro. ¿Qué es la emoción? Celebración, Sí, ¿no? Gozo, ¿no? Alta expectativa, ¿no? sí. Cuando tienes, ¿sabes qué? Es que tengo fe, pues muéstrame tu cara, ¿no? Porque tu cara tiene que reflejar ese gozo, ¿no? O Exacto. sea, no me estás diciendo que Dios te ha provisto, que Dios te Ujú, ha sanado. No te veo esa cara de celebración, ¿no? No veo que claro. estés fluyendo con todo esto, sino que hay cosas que las tenemos acá. La gente le preguntas, oye, ¿y usted qué cree? Pues yo creo que soy sano, ¿no? O sea, Sí. desde la forma en que te lo está diciendo, sabes que para nada está conectada su emoción No, a lo que ellos consideran fe. sí, Ellos han creído que fe es una posibilidad. sí, exacto. Y sabes, fe primero que nada tenemos que ver que fe no es posibilidad. Es una Fe certeza. es una absoluta cosa que ya fue hecha, que ya fue hecha, Ujú, ¿no? Y sí, que yo simplemente estoy a la expectativa de recibir eso que ya hice, que eso que ya fue hecho, sí, ¿no? sí, Consumado es, ¿no? Entonces, claro. ¿Dios me va a prosperar ahora? No, Dios ya me prosperó. Sí, ¿Dios me va a sanar ahora? No, Dios ya me sanó, ¿no? exacto. Oye, ¿Dios me va a dar gracia? No, Dios ya me dio gracia. Oye, Mm, ¿Dios me va a bendecir? No, Dios ya me bendijo. Entonces, exactamente. como sé que ya soy bendecido, ya soy prosperado, ya soy sano, entonces toda mi vida es caminar con esa expectativa Sí, de que todo ha sido hecho. sí, Ya no estoy en una de que, ay, ojalá y que se abra la oportunidad y se dé el caso y se solucione o se esto o el otro. Vivir en el mundo de la posibilidad no es vivir en el mundo de no, fe. no, no, no El mu- estamos fuera de la voluntad de Dios, además, así, porque sí, Dios quiere dar y no calificamos para recibir. así es. Entonces somos el obstáculo, somos el problema ahí. Sí, Y tenemos que modificar, obviamente se modifica en los pensamientos. ¿No? sí, Nos tenemos que rellenar de la palabra de Dios. así es. La fe viene por el oír la Sí, palabra, ¿no? Entonces, y yo creo que cada vez que cancelamos la oportunidad de vivir por fe, pues nos salimos de la bendición. sí, así es. Y estamos en nuestras fuerzas. Sí, quiere decir que si estamos en nuestras fuerzas, ya tampoco estamos en la gracia. Ya no estamos en la gracia, no. Entonces nos salimos de muchas Salimos cosas, de la fe y la gracia que caminan juntas, ¿eh? van juntos. Sí, Y otra cosa que van juntos también es la paciencia. la paciencia, porque con eso heredan las promesas. Sí. Entonces Sí, es ahí donde si no tenemos estas tres cosas, tenemos que preocuparnos, sí, porque son frutos, son dones, son regalos de Dios que tenemos que activar y mantenernos en esto. sí, No sí, importa lo que estamos viendo, tenemos que creer en la acción, sí, ¿qué voy a decir? Una acción fuerte de parte de Dios. sí, Dios no es un Dios pasivo. no. Dios no es un Dios que ve ahí y que dice, bueno, Hay tres este mes pesos. nosotros descansamos en el Sí, cielo. No, no, Él está, a ver, veo sí, fe, puedo. así es, sí. No. Y es que fíjate que también, por ejemplo, la fe es algo que honra a Dios. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos palabras de fe, estamos diciendo es que tú puedes, Dios. ujú. Es que tú eres capaz, Señor. Sí, Es que tú lo has hecho y lo seguirás haciendo. sí. Es que tú siempre me has provisto. Es que tú siempre lo Ujú, has hecho. Y cuando Él te ve hablando así, estás honrándolo a Él. sí, Pero claro. cuando Él te dice, es que no sé, ¿crees que para la quincena puedas ayudarme? Y Dios dice, no sabes con quién estás hablando. Sí, exacto. Porque si supieras con quién estás hablando, no me hablarías así. No. Sabrías que yo soy el dueño de todas las cosas, que Ujú, yo ya hice todo previamente, que ya no estoy planeando algo que vaya yo a hacer mañana, sino que todo lo que hice ya lo hice anteriormente y preparé todo para ti. sí. Entonces, ese cambio en la perspectiva nos va a llevar siempre a una visión de que lo que Dios quiere hacer con nosotros Ujú, es llevarnos de una vida victoriosa a una vida más victoriosa. sí, exacto. Y que ese proceso pasa
por simplemente mantenerte creyendo. ¿Cuándo? En tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿será que David era un hombre de fe? Bueno, pues leamos Salmos 23, ¿no? Sí, claro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oye, pero andas huyendo y escondiéndote en cuevas. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Oye, pero te andan persiguiendo y andas en el campamento de los filisteos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Entonces vas viendo cómo la fe es probada como el fuego. Porque pensamos que una vida de fe es así como un lecho de rosas, ¿no? No, para nada. Es una batalla la fe, como Es dice una Pablo. batalla de fe, sí. Sí. Y es probada, pues probada. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a un nivel de honor, ¿no? Eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Sí. Pero para pasar de eso que es mucho, que ahora consideras mucho, ese llega un día que es poco. Sí, claro. Pero entonces tienes que mantenerte en esa fidelidad. ¿Cómo? Me mantengo hablando la palabra. Sí. ¿Por qué? Porque Dios dice, o sea, ¿sabes cómo puedo ver si vivo en la fe? Veo tus palabras, ¿no? Claro. Veo tus palabras, ¿no? Por supuesto. Sí, tus palabras te acompañan, te están fortaleciendo, tú permaneces con la visión, permaneces creyendo, permaneces hablando. Oye, es que eso suena como permanecer diciendo una mentira. No, estoy diciendo la única verdad que es la palabra de Dios, ¿no? Exacto. No estoy hablando de la realidad. La realidad puede estar diferente a la verdad. Totalmente. Pero quieres convertir la realidad conforme a la verdad, mantente hablando la verdad y no le va a quedar de otra la realidad más que someterse a la voluntad de la verdad que es Dios, ¿no? Sí, es lo que hacía Abraham finalmente. Hablaba las cosas que no son como si fueran. Sí. Y eso es lo que lo llevó a recibir la justicia, de tener el hijo, de todo esto, de cumplimiento de la promesa. Así es. ¿No? Porque todos hemos recibido promesas. Sí. Pero depende de nosotros activarlas. Así es. Y activamos la promesa por nuestro hablar, por nuestra confesión. Sí. Lo que vamos a declarar va a determinar si la promesa de Dios sobre ti se cumple o no. No depende de Dios. Sí. Y es donde dice que un pequeño timón, ¿no? ¿Sí? Mueve todo un gran barco, ¿no? Exacto. O sea, es siempre nuestras palabras van a dar ese punto de honra a Dios o van a darnos ese punto de que, pues, sabes que no simplemente no calificamos para llevar a otro nivel de honra, ¿no? Exacto. Sí, ¿por qué? Porque te dejaste llevar, por las circunstancias, ¿no? Dijiste, pues ya estoy aquí desamparado, mira, Saúl me anda persiguiendo, yo aquí estoy escondido, pues a lo mejor es mi plan para incluso poder matarlo, ¿no? Sí, claro. Y yo tomo el reino, ¿no? De una forma turbia, ¿no? Pero ese mantenerse en el honor y decir, quien me va a honrar a mí es Dios. No va a ser por medios de mis propias fuerzas, ¿no? Es Dios quien me va a llevar a esa posición. Si Dios prometió, Él la hará. Sí, claro. Sin que yo tenga que hacer nada incorrecto o ilegal, por decirlo así, ¿no? Claro, y lo que sembró David en esta vida de honor, que finalmente no importó los enemigos que tuvo, hasta sus propios hijos, finalmente nadie le quitó el reino. Nadie le quitó el reino, ¿no? Y es porque él mismo sembró en esta honra. Sí. Y respetando la voluntad de Dios. Respetando, sabiendo que si Dios lo puso, Él lo va a catapultar, lo va a colocar, lo va a sostener, y que a quien Dios pone, nadie lo puede quitar, ¿no? La fe no funciona con el protagonismo. Así es. No es necesario. No, deja que Dios haga esto porque lo hará con sabiduría en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. ¿No? Sí. Y el tiempo correcto depende de nosotros. Sí. Dios va a ver si estamos listos. Señalamos el tiempo correcto. Sí. ¿No? Y es ahí donde los protagonistas caen en general, porque llegaron por sus fuerzas, pero en tus fuerzas puedes llegar a la cima, pero no tendrás las fuerzas para mantenerte. Así es. Entonces tienes que llegar porque Dios te llevó a la cima. Sí. ¿No? En la carne, Satanás está ayudándote en general, pero te va a cobrar arriba. Te va a cobrar arriba, sí. Te va a tirar hasta abajo. Sí. Entonces tenemos que cuidar esto. La vida de fe es la vida de entrega y de rendirse, de no buscar lo nuestro. Sí. Y Dios sabe cómo llevarte a lo sumo, porque Él dijo que tú eres cabeza y no cola.
Sí, amén. Que todo lo que pisara en la planta de nuestros pies será nuestro, ¿no? Sí. Promesas enormes Ujú, que realmente están escritas ahí. ¿Qué es lo que falta para que esas semillas germinen? El ujú. ingrediente de la fe, Sí, ¿no? sí, sí. Porque la fe es como el terreno donde se siembra esa promesa Ujú. y sabes que va a ser cuestión de tiempo en que va a dar su fruto. Exacto. Pero probablemente te dices, es que yo quiero un fruto rápido. No, la fe se mantiene creyendo, si es una verdadera fe, fe genuina, a pesar de, ¿no? Sí, claro. Hay circunstancias que no son las óptimas, hay momentos que parecen que estás muy alejado de la Ujú, probabilidad, pero la fe se manifiesta ahí. Una ujú. manifestación de fe también creo yo, pastor, es dejar de orar, ¿no? Claro, Dejar de orar sí, por eso, ¿no? A lo mejor sería raro, pero yo ya lo recibí. claro. No, pues, ¿para qué voy a pedir otra Yo no vez? tengo que estar pidiendo, ¿no? O sea, No, no voy a Burger King o no sé, y pido 20 veces, ¿no? O sea, no, ya te dieron tu ticket, sabes que vas sé a que hay un tener. proceso en el cual va a llegar el plato a mi mesa Sí. y no tengo que estarlo pidiendo cada vez, ¿no? Y sin embargo, a veces consideramos a Dios así, como Ujú. desconociendo su carácter, estamos en una insistencia en oración sobre cosas que dice, mira, yo ya te lo había dado, Sí. simplemente era tómalo, ¿no? Bástate mi Aprende a gracia, ¿no? recibir. Aprende a recibir, ya no es una cuestión de que yo te lo dé, es una cuestión más bien de que tú lo recibas. Exacto. La pelota está de nuestro lado, no del Ujú. lado de Dios. Que Dios Sí, diga, es que, ay, yo no quiero hacer esto hoy porque hoy es domingo de descanso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. no, o sea, Dios ya lo hizo. El asunto es, ¿tienes tú esa capacidad de recibirlo, ¿no? Claro. De poder tenerlo de parte de Dios. Ujú. Porque creo que ahí es donde nos atoramos un poco, ¿no? En esa parte de que la gente está orando. A mí me impacta en la Biblia como en el libro de Samuel habla de esta mujer Ana, que no podía tener hijos, ¿verdad? Sí. Y va y el sacerdote Elí ora por ella y ella da por hecho que así fue. Y va, ella no está triste y vuelve a comer y Ujú. todo está bien. Y tú dices, ¿cómo fue eso? Es que simplemente creyó la palabra, Sí, claro. recibió la palabra, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es un momento místico en mi vida cuando recibo la palabra? No. Es simplemente el momento en el que yo la abro, la leo, la asumo, la repito para mi mente, la repito para mi corazón. Por eso dice el oír y el oír, ¿no? Sí. Y se vuelve ya no en una probabilidad, en No. una absoluta certeza. Exacto. Y entonces alguien te viene y te da un diagnóstico diferente y tú dices, no, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque yo ya vi esta parte de la película y es aquí donde Dios me ha prosperado, me ha Sí, bendecido, me claro. ha sanado, Y ¿no? conozco el fin. Y conozco el fin, ¿no? Sí. Entonces Como no. Jesús cuando van en la barca, se están ya Sí, inundando, sí, ¿no? sí, sí. Y les dice, oye, ¿cómo? No tienen fe, ¿no? O sea, Ujú. no les dije que vamos del otro lado, pues, ¿no? Claro, y Sí, es ahí donde nosotros, cuando la circunstancia empieza a crecer, sí. ya dejamos de vivir por fe. Dejamos de vivir por fe. Abandonamos la fe, nos metemos en la fe de las tinieblas, la Sí, fe de la incertidumbre, la fe sí, de que hay peligro, la fe de que me voy a morir, sí. todas De estas seguro cosas. se va a inundar el barco. Sí, sí, Este Jesús, mira, va durmiendo. sí, Nadie hace nada. El pastor no me ha llamado, ¿no? Los de la iglesia, nadie se ha preocupado por mí, ¿no? sí, Y sí, sí, piensas así sí, como sí. que van a Voy a, llegar todo el mundo, ¿verdad? Y van a estar como un pollito ahí. me han Me han abandonado. abandonado. Sí. Sí, No, pero no, 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 no va por ahí. no va por ahí. No. Siempre la fe es probada, pero Ujú. la fe es lo que más honra a Dios. Y algo que yo me impacta porque Jesús dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la Sí, tierra? están ¿Por qué? Porque preocupados por eso. hay una escasez en el tema de fe. Sí. Porque no hay un conocimiento en primera de fe y hay Ujú. mucha gente que dice que cree. ¿Por qué? Pues porque se la pasa orando. ¿Cuánto tiempo llevas orando? 20 años por la misma cosa. Ahí hay un problema. Entonces ahí hay un desconocimiento de la Sí, fe. claro. Porque si hubiera fe, simplemente hay una absoluta certeza de que ya fue hecho, de que ya fue dado, ¿no? Sí. Entonces, el punto es que yo ya no voy a estar más triste, yo ya no voy a seguir orando por lo mismo, ¿no? Ujú. Yo manifiesto mi fe en mi celebración, ¿no? Claro. Manifiesto mi fe en mi gozo, ¿no? Y vivo como si ya lo Y vivo tuviera. como si ya estuviera, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque eso que lo recibí en mi mente, lo pasé a mi emoción de mi corazón. Ujú. Y estoy fluyendo por todo el mundo y estoy diciendo, Claro. me presento, soy Abraham, padre de multitudes. Sí, sí. ¿Y dónde están sus hijos, señor Abraham? Pronto los verás. Pronto los verás. Oye, Claro. pero pues ya pasaron 20 años, Abraham. O sea, ¿qué onda? Dios es fiel. Poderoso es quien lo prometió para cumplirlo, Sí, ¿no? exacto. Entonces,
te mantienes en la fe, creyendo en tiempo y fuera de tiempo. Ujú. Y esa es lo que comentabas tú, la paciencia tan relevante, ¿no? Es tan clave. Sí, No hay manera de tener fe sin paciencia, sí, porque está tan unido, está tan unido ahí. Sí, porque la paciencia muchas veces trabaja con el tiempo, ¿no? sí, Y la fe no viene del tiempo. no. Entonces, pero la paciencia nos ayuda en nuestra dimensión En nuestra temporal, dimensión temporal, sí. ¿no? Eso es muy No bueno. a aguantar, Sí, nos ayuda a no preocuparnos. así es. A decir, de todas maneras, eso sucederá. Sí, Entonces, ahorita, si voy a pedir algo, va a ser algo nuevo. sí, Porque esto, ya pasé mi petición, sí. ya entregué mi tiempo y yo voy por las cosas nuevas, Por las cosas nuevas, sí. ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. Y Sí. en la gracia, más que nunca, debemos de dejar la preocupación. Sí, Porque eso le corresponde a Dios. sí, dejar que Dios lo haga. Él ha decidido encargarse de nosotros. Sí, Que no se nos olvide esto. sí, Entonces, menos tomamos nuestra vida en nuestras manos, más vamos a ver la mano de Dios sobre nuestra sí, vida. Y eso es lo que Él está esperando ver de nosotros. sí, todo Cada el vez que tiempo. un hombre soltó su vida, Dios llegó, Sí, porque nunca te abandona. así es. Pero si tienes tu vida agarrada así, Sí, nadie la puede sacar de tu mano. sí, Ni Dios, no, ni Dios. sí. Entonces tu fe es abrir, Abrir, dejar que suceda. Señor, me rindo. Estoy en tus manos. Estoy Sí. en tus manos, confío. Confío en ti. Porque también estoy en donde tengo que estar. Así es. Porque mucha gente dice, no, Dios es soberano, pero no están donde Dios quiere que estén. Entonces Sí. Dios no es soberano en sus vidas. Sí. La fe sin la obediencia, Ujú. obviamente no existe, está muerta. Sí. Es un concepto entonces religioso, Religioso, sí. pero no es un concepto espiritual. Espiritual. Sí, esa es una gran diferencia entre la espiritualidad y la religión como tal. La fe religiosa es carnal. Es carnal, sí. Entonces, Es pues, mira cuántas horas llevo aquí hincado, ¿no? sí, Sí. Cuánto sí. estoy pidiéndole. no funciona. Sí, no funciona. Es por eso cuando ves gente, es que llevo 20 años de cristiano, eso no ayuda. No No. impresiona a nadie. Hay gente que en un minuto entendieron todo Sí, y alcanzaron cosas tremendas. sí. Porque tenían el corazón dispuesto, enseñable. ¿no? Exacto, Sí. exacto. Y yo creo que ya estaban como preparados también para ese tiempo. Porque a veces hay gente que puede estar muchos años y dices, estuvimos juntos, pero no aprendimos lo mismo. ¿no? No, O sea, como no, que estábamos en otro mundo. A veces vemos eso de la gente que sale del centro de entrenamiento bíblico y dices, creo que vinieron a dormir porque salen igual. Sí. Sí. No hubo la revelación No hubo que la tenía que revelación. haber. Sí, Y eso es peligroso Es y es un peligroso. asunto de corazón. así es. Entonces, un gran consejo para la gente que quiere vivir por fe y Sí. que se pregunta, ¿vivo por fe? Pues tu corazón recibe Sí, y tu vida está en la obediencia. sí. Entonces, sí, vas bien. Estoy Sigue bien. así. Sí. Amén. Amén. Bueno, Muy pues bien. nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan que nos encuentran en Facebook, Spotify, YouTube y que, bueno, vale la pena que se suscriben a los canales porque van a estar enterados de todo lo que producimos para ustedes. Y bien, obviamente, recuerdan siempre en victoria.